Supervisión Escolar 59. Veracruz Vespertinas, Nocturnas y Rurales. Hola maestros, en esta ocasión traemos para ustedes el tutorial para realizar la planificación del programa analítico y una propuesta para el diseño de la planeación semanal recuperando las alertas emitidas por la evaluación diagnóstica Mejoredu. Esperemos sea de su agrado y sin más que agregar, iniciamos. Primero descargaremos los archivos Excel. En la descripción encontrará los links correspondientes. Una vez guardados en su computadora, abra el que corresponda a su grado. Para fines de este ejemplo, mostraremos el de la fase 5, que corresponde a quinto y sexto grados. Comenzaremos por conocer la interfase. Si no está familiarizado con el programa Excel, considérelo como un libro. El programa originalmente fue pensado como un libro de contabilidad, el cual tiene páginas u hojas. Cada hoja está representada con estas pestañas que tenemos aquí abajo. Nuestras hojas o páginas son presentación, diagnóstico, planificación y planeación. Para cambiar de hoja, solo debe dar clic en la pestaña que le interese. Ahora bien, dato muy importante, el área de escritura de libros Excel está definido por celdas y un sistema de coordenadas. En el eje X encontramos letras, mientras en el eje Y encontramos números. Algunas de las celdas donde ya existe información están bloqueadas contra escritura. Esto con la intención no borrar por error información importante. Cuando usted escriba en una celda bloqueada, una leyenda como la siguiente aparecerá. Uso del diagnóstico. Estas hojas se llenan a partir de los reportes de grupo, generados por la aplicación informática de la evaluación diagnóstica de Mejoredu. Es indispensable contar con ellos para utilizar este apartado, concretamente los referidos a lectura y matemáticas. Al abrir los reportes, encontraremos la información categorizada en unidades de análisis. Por ejemplo, en la imagen siguiente podemos observar un reporte ficticio de lectura de sexto grado, y en este caso, las unidades correspondientes son integrar información y realizar inferencias, analizar la estructura de los textos y localizar y extraer información. Observe que en los reactivos aparece el porcentaje de aciertos. Esta es la información que utilizaremos en el siguiente paso. Aquí observamos la hoja correspondiente al diagnóstico de lectura de sexto grado. Si ponemos atención en la columna A, encontraremos el número de los reactivos en el mismo orden en el que lo encontramos en el reporte de grupo. Ahora, en la columna B, encontramos la leyenda porcentaje de aciertos por reactivo. Como puede inferir, de lo que se trata es de trasladar los resultados encontrados en el reporte de Mejoredu hacia este apartado. Note que al hacerlo, se va generando un sistema de alertas por colorama a fin de que pueda identificar los contenidos prioritarios de atender. Planificación. A fines prácticos, la planificación es el proceso en el cual ponemos en perspectiva los aspectos centrales del currículo a mediano y largo plazo. Esto cobra especial importancia en este nuevo modelo educativo, en el cual cada escuela puede abordar los contenidos en el orden que ella misma decida. Al respecto, no son pocos los docentes que se preguntan interrogantes tales como ¿cuántos contenidos y proyectos debo abordar? ¿Qué tiempo tengo para realizarlos? ¿Todos los contenidos se deben trabajar en proyectos? ¿Puedo agregar otros contenidos o temas no considerados en el plan de estudios? En consonancia con las preguntas anteriores, intentaremos aclarar algunos puntos. En primer lugar, contenidos y proyectos no son lo mismo. Los contenidos indican qué es lo que los alumnos deben lograr o aprender. Es el qué. Los proyectos son la metodología sugerida para abordar tales contenidos, son el cómo. La misión es abordar la totalidad de contenidos, no así la cantidad de proyectos propuestos. Entonces, en relación a la pregunta sobre cuántos contenidos se deben abordar, la respuesta es todos. Mientras que para los proyectos la respuesta sería los que el profesor considere oportunos para lograr tales contenidos. Pero también es posible que algunos de estos contenidos ni siquiera se aborden mediante proyectos. Como mencionamos, corresponde al profesor valorar tal situación a partir del análisis del contexto en el que se encuentre. La planificación en este caso consistirá en una dosificación de contenidos, segmentándolos en trimestres, meses y semanas. Otra parte de la planificación, normalmente, es la elección de estrategias y materiales con los cuales se desarrollarán dichos contenidos.
En las siguientes columnas encontrará los temas y páginas de los libros de texto con los que se puede vincular. Observe esta fila con letras I. Si pulsa sobre cualquiera de ellas, obtendrá información de lo que debe realizar en cada columna. En esta primera, por ejemplo, nos indica que seleccionemos el grado y como este ejemplo es de sexto, elegiremos ese de esta manera. En la celda Columna, pulsamos el botón con icono de filtro. Al aparecer el siguiente menú, nos cercioramos que solo esté seleccionado el sexto grado. Al pulsar Aceptar, veremos que solo nos muestra la información requerida. Las columnas para elección de trimestre, mes y semana tienen las mismas indicaciones que daremos a continuación. Primero, y muy importante, debe ser un ejercicio reflexivo y muy consciente. Recuerde que todos los contenidos deben categorizarse primero en periodos. Analice cuántos contenidos hay de cada campo formativo y cuáles tienen más o menos PDAs. Por ejemplo, si un campo formativo tiene 24 contenidos, podríamos pensar en ver 8 de ellos en cada periodo. Tendrá que revisarlos uno a uno y en las casillas de la columna B, utilizar el botón de filtro de esta manera. Así podrá elegir entre periodo 1, 2 o 3. Como dijimos, este proceso es muy importante. Requerirán analizar muy bien todo, pero esto solo lo hará una sola vez. Ahora volvemos a la parte superior y en la casilla titulada Trimestre damos clic al botón de filtro. Ahora ya aparecen las opciones periodo 1, 2 y 3. A continuación marcaremos solo el periodo 1. Al hacerlo, veremos solo la información correspondiente. Pasaremos a la columna C, referida al mes. Hacemos lo mismo que con trimestre, pero en esta ocasión elegimos el mes en el que veremos cada contenido. Obviamente, para el primer periodo, elegimos entre septiembre, octubre y noviembre. Hecho lo anterior, volvemos al botón de trimestre. Seleccionamos periodo 2 y elegimos los meses correspondientes. Lo mismo hacemos con el periodo 3. El mismo proceso seguimos en la columna semana. Ahora pruebe filtrando su programa. Eso da mucha perspectiva de lo que hay que hacer cada semana, ¿no lo creen? La columna Contenido abordado la irá llenando a lo largo del ciclo escolar conforme agote los contenidos con sus alumnos. La columna Campo formativo no la puede modificar, solo muestra el nombre del campo formativo y lo identifica con un color. Lenguajes en rojo, saberes y pensamiento científico en azul, ética en verde y de lo humano y comunitario en morado. Ahora bien, si alguna de las casillas se pinta en amarillo, nos está indicando que menos del 60% de alumnos tiene referentes suficientes para abordar el contenido en cuestión. Esto como resultado del análisis que este programa hace de los resultados Mejoredu que usted ingresó en las pestañas de diagnóstico. Las columnas sobre contenidos y PDAs no se pueden modificar, esto para evitar pérdida de información importante, pero las columnas referidas a los libros sí admiten cambios, siendo que no queremos obligar a ningún profesor a escoger determinado proyecto o lección. Y sabiendo que, al ser una selección por personal de asesoría técnica de la Oficina de Supervisión y no tener el contexto de cada grupo, decidimos dejar tales celdas desprotegidas a fin de que el docente pueda cambiar o agregar otras páginas de los libros. También hacemos notar que algunas celdas están vacías, ya que en algunos casos, por la naturaleza del contenido, nos parece más adecuado que el propio docente utilice recursos de uso cotidiano como diarios, mapas, revistas o algún otro que sea más acorde a lo que requieren los PDA. Recuerde que al dar un solo clic en la celda y escribir en ella, borrará la información preexistente de manera automática, mientras que seleccionar una celda dando doble clic en ella permitirá editar el contenido sin borrar todo necesariamente. Si usted borrara algo por error, puede presionar simultáneamente en su teclado los botones Ctrl+C y con ello se deshará la última acción realizada. Por último, en la columna Contenido contextualizado, los docentes podrán incorporar los contenidos que como escuela decidan agregar al programa y que seguramente ya tienen descritos en el programa analítico. Pasamos a la última hoja, la planeación semanal. Observe que en el encabezado puede ingresar los datos de su escuela y su grupo, y en la sección verde ingresará la información sobre el proyecto principal de la semana extraído de su plan analítico. En las filas 8 a 11 podemos pegar la información proveniente de la planificación. Dependiendo de la semana en la que nos encontremos, filtre la información en la hoja de planificación, copie la información y péguela en este apartado de planeación.
Sugerimos que la opción de pegado siempre sea pegar valores, el cual identificamos con este icono. Así solo pegará el texto seleccionado sin arrastrar fórmulas o configuración. Si al momento de pegar alguna fila no se ajusta al texto, usted puede modificar el espacio arrastrando las líneas de división en el eje Y. Por otro lado, y en relación a esto, es posible, quizá probable, que en una semana no le dé tiempo de abordar la totalidad de PDAs. Si usted quiere eliminar algunos de estos y retomarlos en la siguiente semana, dé doble clic en la celda que le interese. Un cursor aparecerá parpadeando. Ahora podrá editar la información en dicha celda y puede borrar parte de la información que usted decida. En desarrollo del proyecto, podrá elegir para cada campo formativo la fase metodológica en la que se encuentre y redactar libremente en los apartados referidos a acotaciones o precisiones, tiempo, otros recursos y ajustes. En caso que decida desarrollar contenidos y PDAs no ligados a ningún proyecto, podrá copiarlos y pegarlos en esta sección en color amarillo y agregar actividades de inicio, desarrollo y cierre como se hacía en la planeación didáctica clásica. Por último, en la estrategia de evaluación, puede pegar los contenidos elegidos y redactar indicadores de logro. Los indicadores son frases redactadas en positivo que describen conductas o procesos concretos y observables, que dan cuenta que el alumno logró aprender lo que se esperaba. Sugerimos que redacte al menos uno por cada PDA. Teniendo lo anterior, escriba las evidencias que piensa recabar y mencione el instrumento de evaluación que utilizará para registrar la valoración. Impresión. Al terminar el diseño de cada planeación, imprima su documento, primero como documento en PDF y luego en formato físico, de tal suerte que vaya creando un archivo histórico de sus planeaciones. Para hacerlo, deberá ir al botón Archivo, elegir Imprimir y luego en las opciones de impresora seleccionar Microsoft Print to PDF. El documento ya está configurado para imprimirse en hoja tamaño carta en orientación horizontal. Esperamos que este trabajo sea de su agrado. Recuerden que en la Supervisión Escolar 59 estamos para apoyarlos. Sin más por el momento les decimos, ¡hasta luego!